Hola gente oyente, sean bienvenidos a estas 15 curiosidades de Shrek horroriza la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este especial navideño fue lanzado en 2007, justo el año en el que salió la tercera entrega, por lo que cronológicamente se ubica justo después de esta, cuando ya Fiona y Shrek tienen a sus hijos. En inglés se le conoce como Shrek the Halls, un juego de palabras con el conocido villancico Deck the Halls. Deck the halls with boughs of hot leaf, la 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 la. Este especial fue dirigido y coescrito por Gary Trousdale, conocido por haber sido uno de los directores de La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame y Atlantis. También estuvo detrás del especial de terror de Shrek y de ese corto que es una parodia completa de Thriller de Michael Jackson. En cierto momento vemos a la dragona haciendo un pasito peculiar, que parece ser sacado de la icónica escena de baile de la Navidad de Charlie Brown. Algo muy emblemático de las pelis de Shrek es su banda sonora, la cual suele incluir algunas canciones populares. Y para no perder ese espíritu, este especial, además de las navideñas, también incluye otras canciones como Don't Stop Believing y Everybody Dance Now. Incluso cuenta con el clásico coro O Fortuna. En la historia que cuenta Burro, donde hay un gran desfile al estilo de Macy's, se llega a ver un Santa gigante de waffle, y justo debajo se ven muñecos similares a los de Duloc, esos que aparecieron en la primera película, solo que obviamente aquí son mucho más grandes y están adaptados a la temática navideña. Estos volverían a aparecer años después en el especial de terror, donde Shrek lleva a Burro y los demás al castillo de Lord Farquaad, y se encuentran nuevamente con esa atracción, solo que ahora lucen aún más creepy de lo que eran. Tu cabeza al cortar, risa nos puede dar, tu lo miedo te va a dar. Cuando los personajes empiezan a contar su versión de la noche antes de Navidad, cada uno imagina a Santa de una forma muy distinta. Para Burro es un waffle gigante, para Gato un felino hispano y candente, que básicamente es el mismo. ¡Es un Santa con garra! Pero quien ofrece la versión más fiel es Genji, que ve a Santa como un hombre gigante con un solo objetivo: devorar a las galletas como él. Y es que en su historia Santa ruge como si fuera Godzilla y termina devorando a su novia Susie, la misma que vimos en aquel flashback de Shrek III, cuando Genji fue amenazado por el Capitán Garfio y vio su vida pasar ante sus ojos. En este especial se revela por primera vez el nombre de uno de los tres cerditos. Lo descubrimos cuando el cerdo del medio se atraganta y el de la izquierda, en un intento de ayudar, grita Heimlich, a lo que el cerdo de la derecha piensa que lo está llamando, pero en realidad le está pidiendo que haga la famosa maniobra con ese nombre. Y por cierto, atragantarse en las fiestas navideñas es algo peligrosamente común, sobre todo entre los niños pequeños, ya sea por juguetes, decoraciones o comida. Así que ojito con eso, y nunca está de más aprender a hacer la maniobra correctamente para los distintos casos. Shrek comparte algo más con el Grinch que solo el color verde. No le gusta celebrar la Navidad, y aunque por un rato intenta disfrutarla para hacer feliz a Fiona, todo el caos que se desata en su cuchitril termina por sacarlo de quicio y acaba mandando a todos a volar. En ese momento, Burro lo llama Ebenezer Shrek, en referencia claro al viejo cascarrabias de la novela A Christmas Carol. ¡Ebenezer Shrek! Aunque ese guiño se pierde por completo en el doblaje latino, donde Burro simplemente lo llama Amargado. ¡Eres un amargado! La primera versión del guión para este especial iba más o menos así. Shrek terminaba en la lista de los traviesos, así que con la esperanza de que Santa cambie de parecer, Burro y Gato deciden viajar al Polo Norte y colarse en su taller, aunque acaban destruyéndolo todo en su haber. ¿Quién salvará la Navidad?, te preguntarás. Pues nada menos que Shrek y su alocada hermandad, con amigos de cuentos de hadas y magias sin igual, están listos para arreglar este caos navideñal.
A Gary Trussell esa idea no le convenció. Demasiado sentimental para el tono de Shrek le pareció. Así que pensó en dos clásicos de verdad, el de Charlie Brown y cómo el Grinch robó la Navidad. Especiales que, según Gary, no eran tan sentimentales y se mantenían fieles a sus personajes. Con esas referencias en mente, lograron dar forma a algo diferente. Una historia navideña que no se sentía forzada, perfecta para el humor de Shrek y su esencia descarada. Los ogros no celebran la Navidad. Los ogros no celebran nada. Ay, ya ven, ya me puse chipil. Ven, Shrek, dame un abrazo. No exageres, no te pases. Está bien, está bien. Al final del especial aparece el verdadero Santa y su presencia también funciona como un pequeño cameo del director, ya que su característica risa fue hecha por Gary Trussell. En el 2010, el mismo año en que se estrenó la cuarta película, salió el corto Donkey Christmas Spectacular, el cual fue dirigido por Walt Dorn, conocido por ser el director de las películas de Trolls. El corto se sitúa después de Shrek para siempre, y como su nombre lo indica, se centra en Burro, quien organiza la fiesta navideña. Ya no le den ponche de gusano. La mejor fiesta que hay ya está aquí. Mientras Genji, por supuesto, vigila que no se coman las galletas. Oye, son galletas, ni que fueran reales. ¿Y tú qué sabes de lo que es ser real? Como recordarán, en Shrek 2 conocimos la manzana envenenada, una taberna sombría donde los villanos solían reunirse para beber y hacer negocios turbios. Pero después del final de Shrek 3, cuando Artie logra convencerlos de volverse buenos, el lugar da un giro total y pasa a llamarse la manzana acaramelada. Lo vimos en Shrek para siempre, siendo el lugar donde se celebra el cumpleaños de los trillizos. Y vuelve a aparecer en este corto, pues es donde Burro organiza la reunión para cantar villancicos. Mazapán de alacrán, grillo sin tostar. Pay de rata quiero más. Pues me hace eructar. En el corto aparece una estatua de Santa Claus con un diseño muy parecido al del Santa que vimos en Merry Madagascar, el especial navideño de dicha franquicia, en donde Alex y los demás terminan derribando a Santa, lo que le causa una pequeña amnesia. Como resultado, ellos mismos deberán encargarse de repartir los regalos para salvar la Navidad. Seguramente has escuchado la canción Feliz Navidad de José Feliciano. ¡Feliz Navidad! Pues bien, en este corto El gato con botas, interpretado por Antonio Banderas, hace una parodia de esa canción, cambiando la palabra feliz por fleas, que en español significa pulgas. I got fleas Navidad, my coat is itching and my eyes go sad. Cabe mencionar que para este corto, Antonio Banderas no prestó su voz en español, siendo doblado en este caso por Sergio Gutiérrez Coto. En Navidad quiero un matapulgas, collar de piel que sea antipulgas. Además de este corto, en las navidades del 2010 también se lanzó un contenido adicional llamado Shrek Yule Log, que básicamente es un video de una chimenea durante 28 minutos, pensado para ser usado como fondo ambiental, por lo que realmente no cuenta una historia como tal. Sin embargo, durante ese tiempo vemos pequeñas apariciones divertidas de los personajes. Por mencionar algunas, vemos al lobo haciendo como que va a arrojar a Pinocho al fuego, a Burro metiendo su hocico en el guiso de ojos para que le salgan por las fosas nasales, tal y como lo hizo en la cuarta entrega. Tu amigo es algo especial. Ya veo por qué no te lo has comido. Vemos a Shrek calentándose los pies en el fuego, mientras los ratones ciegos siguen el olor pensando que es queso, recordando a la primera interacción que tuvo con ellos. ¡Encontré queso! Sale también el rupestre sin bikini, y hay una broma frecuente en la que Fiona deja galletas para Santa, pero Genji las salva para que no sean devoradas. Aunque quien sí se la pasa comiendo galletas es el gato, quien al final termina comiendo tantas que acaba obeso, tal y como lo vimos en la realidad alternativa de Shrek para siempre. Gato, ¿qué te pasó? Estás tan gracioso. Y hablando de especiales navideños, Shrek no es la única franquicia de DreamWorks que los ha tenido. Ya mencionamos el especial de Merry Madagascar, pero antes de eso los pingüinos tuvieron su propio especial. Y después se sumaron otras franquicias como Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu dragón, Boss Baby, Trolls y más recientemente The Bad Guys. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de estos especiales? ¿Piensas que solo es una forma cliché de capitalizar la festividad o genuinamente te agrada la idea de ver a los personajes celebrar la Navidad? En Navidad ya no quiero más pulgas, que se quite la comezón.
Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado el canal y esto es todo. Hasta luego.